Bueno, la verdad que es muy movilizador lo que se va generando con la proyección del documental, con el debate posterior, con todas esas sensaciones y emociones que se generan a partir de ver imágenes que son realmente movilizadoras, interpelan, violentas y que se viven en forma cotidiana en la atención de la gestación, el parto y el nacimiento. Buenas noches, Florencia. Buenas noches, chicas. Gracias por la invitación. Bueno, y para hablar un poco del documental, que la directora es Florencia Mujica, que está producido por Las Casildas, es la historia de 3 mujeres que atraviesan 3 instancias de gestación y parto y nacimiento. Y bueno, no vamos a decir qué muestra el documental, pero deja en evidencia algunas cosas. ¿Cuáles son las que vos querrías resaltar? Sí, es la historia de 3 mujeres que podrían ser miles, cientos o millones de este país o de este territorio. Es la historia de la intervención del sistema médico en nuestros cuerpos. Es la historia de frustraciones, de mujeres que quieren decidir y no pueden. Y sobre todo es la historia del miedo, porque estas mujeres quedan a merced de un sistema médico que decide sobre ellas, pero siempre con la coerción del miedo, advirtiendo que sus hijos están en riesgo, o que no bajaron, o que no dilataron, o que sus cuerpos no pudieron. Bueno, esa es como un ala, digamos, de lo que muestra el documental. Y algo que hablábamos recién en periodismo, que otra pata del documental es mostrar que desde el sistema público sí puede ser distinto, que no es necesario pagar un servicio diferencial en el hogar o en una institución carísima para que te respeten el embarazo, el parto y el posparto. Entonces también, digamos, apunta un poco a mostrar que los recursos están y que es posible, con un sistema que acompañe económico, es posible parir de otra manera. Y otra de las cosas que me parece que nos pasa a todos cuando vemos por primera vez ese documental es pensar que es terrible, que es muy sangriento, que es doloroso, que es imposible de seguir viendo determinadas escenas sobre las mujeres y sobre los bebés. Y esto es algo que ocurre cada 60 segundos en las salas de parto en Argentina. Entonces, bueno, es un poco también un cachetazo a mostrar eso que a veces se relata un poco edulcorado por la alegría de haber tenido un niño o una niña y decir, sí, no estuvo muy bueno, pero bueno, ya está conmigo el bebé. Entonces, eso queda un poco secundado y acá está, bueno, puesto en primer plano, ¿no? En una de las tantas semanas mundiales por el parto respetado, que a pesar de mi corta edad, Flor, he transitado, recuerdo escuchar a una persona una vez hablar de la diferencia entre la lógica de proceso y la lógica de fines, ¿no? Entonces nosotros estamos gobernados por una lógica de fines. Bueno, está el nene, está sanito, ya está. Si empezamos a ver las lógicas procesuales y empezamos a analizar un poco cómo llegamos a este resultado, probablemente podamos visibilizarnos más como víctimas de violencia obstétrica, poder pedir que se nos garanticen nuestros derechos y me parece que ese es un buen punto. Yo quiero aprovechar que vi el documental un par de veces, de hecho tuve el honor de coordinar algún debate acá en el Select y demás. Contarles primero que a mí en una de las proyecciones lo que más me impactó fue un señor al lado mío de traje, alto, flaco de traje, llorando. Y yo digo, ¿qué? Un hombre llorando en público. Yo, por supuesto, me acerqué, le ofrecí pañuelitos y después me acerqué y como... ¿Sabes que pensé que era médico? Y como que estaba... No, y me contó que él era abogado y que con su mujer habían sufrido una situación de violencia obstétrica, que su mujer, me acuerdo que esa se proyectó durante una semana, que su mujer había ido a verlo un día y él después fue otro día a verlo. Y él era abogado. Y le digo, ¿denunciaron? No vamos a denunciar. ¿No? Digo, como incluso teniendo... Me pareció experiencia, recursos simbólicos, la posibilidad de hacerlo, todo, porque fueron hasta ahí, consideraban que la denuncia era una pérdida de tiempo. Quiero saber qué cosas han recogido de este debate en periodismo, algo que les haya llamado la atención. Y algo que a mí me dejó bastante regulando, que se extendió un poco, fue el tema del deseo, ¿no? Cómo está atravesado los cuerpos de las mujeres deseantes, censurado, golpeado, lastimado, y comentábamos una frase que desde el Observatorio de Violencia Obstétrica recogemos en casi todas las encuestas, que es la frase de la partera o del médico, cállate la boca si te gustó hacerlo, ahora cállate, cómo eso marca el principio de una serie de hasta castigos, ¿no? Por ese cuerpo que quiere
elegir, que quiere disfrutar de ese momento, ese cuerpo deseante. Eso me pareció como que estuvo muy bueno de lo que se desprendió en el debate posterior. Y retomando un poco lo que hablábamos con Vanina ayer, que compartimos la mesa de trabajo que se hizo en diputados, creo que después vamos a hablar de eso, ese mismo modelo médico que nos silencia, nos castiga por desear en una relación sexual de la cual resulta una concepción, un embarazo deseado, ponele, y un parto es el mismo que no nos permite abortar si ese embarazo no es deseado y no queremos tener hijos, ¿no? Totalmente. Voy a subirte la apuesta porque la nueva ley de trombofilia aprobada durante este gobierno legítimamente electo dice que vos o sea, no nos deja abortar si no queremos seguir adelante con la gestación, no nos deja parir como deseamos si queremos parir a nuestros bebés y nuestras bebés. Pero para poder hacerte un análisis de trombofilia pago por la obra social, este gobierno ha legitimado en una ley que debes transitar 3 abortos espontáneos. Así que mirá, ¿no? Qué perverso es el sistema y cómo ataca directamente el cuerpo y el deseo. Hablamos mucho en la Facultad de Periodismo en torno al deseo, porque me parece que no podemos escindir del debate en el que estamos inmersas en este momento, que tiene que ver con el debate que se da en el Congreso de la Nación por la legalización, del aborto, cuando nosotras decimos que necesitamos que se respeten nuestros derechos en el momento del nacimiento. Nuestros derechos y los de nuestras niñas y niños y de todo el entorno familiar, porque invitamos a las personas que siguen a la radio y que siguen este programa a poder acceder a esos debates en torno al parto respetado, para que entiendan que se vulneran un montón de derechos. Yo hoy podía ver de nuevo y además estar como casi en semicírculo la cara de las personas cuando bañaban a los bebés violentamente, brutalmente, cuando nacen, y pensaba, claro, lo que pasa es que no lo ven. Les parece ahora muy agresivo porque no lo ven. Entonces, ¿por qué no dejan que las mujeres están acompañadas? Porque verían la cadena de violencias que someten a ellas y a sus hijos e hijas, ¿no? Me sumo a decirte que en mi caso, como no soy madre, creo yo, ahí está la hipótesis de mi explicación, las escenas de los documentales que he visto que se han proyectado sobre este tema que más me impresionan son las de los bebés, porque calculo que pienso que lo sufrí en mi cuerpo. Probablemente ustedes que son madres pueden también sentir empatía, por así decirlo, con las mujeres y la violencia que vemos sobre los cuerpos de las mujeres, ¿no? Obviamente yo la siento, pero digo como haber transitado eso. Yo creo que la película Parir muestra muy bien 3 casos casi emblemáticos, simbólicos, de casi una estafa, ¿no? Moral a las mujeres, a 3 historias absolutamente distintas. Eso también lo hablábamos en Perio, ¿no, Flor? Sí. En relación a mentiras, mitos. Casi mitos y ¿sí? Como instalados. El bebé era grande, tu útero está para atrás y la cavidad es chica, vamos a cesar, y no dilatás. Entonces ya es la culpa es de la mujer, tiene el cuerpo mal, algo está mal. La segunda era, pasó determinada semana, no dilatás, vas a cesárea. Y la tercera es, tuviste 2 cesáreas, vas a cesárea. Y me parece que en ese sentido, poder entender que a mí sí me da muchísima violencia lo que hacen con los bebés y las bebés y lo que hacen con las mujeres. Para mí es imposible poder entender que eso ocurre y siga ocurriendo. Yo no transité esas experiencias, lo he hablado un montón de veces, no me gusta ser autorreferencial, pero yo no transité, soy madre de 3 hijos, y ver esa instancia tan violenta en un momento que tiene que ser tan feliz, digo, te están arruinando el momento más feliz por ahí de tu vida, ¿no? Y te lo están convirtiendo en algo patológico, rutinario. Pero aparece la figura que me parece bastante nefasta y emblemática de Mario Sebastiani, que es como el gurú mediático de la obstetricia, que él dice claramente, la cesárea vino para quedarse y la cesárea es buena porque da seguridad. Y en esa seguridad... ¿A quién le da seguridad? Al sistema médico. Exacto, al médico que atiende. Médico. Sí. Y en ninguna de las intervenciones que hacen en esta entrevista, pone la voz sobre la mujer y sobre lo que le pasa a la mujer después de ese acontecimiento. Y es como, ahí no hay una doble moral. Es claro y conciso, y lo menciono a él con nombre y apellido porque es como un referente dentro de la obstetricia. Y además la cesárea llegó para quedarse, ¿no? Sí, la cesárea llegó para quedarse y la medicina va en contra de lo natural. Entonces no tiene con una pose, ¿no? Que para radio no se ve, pero acá estamos con transmisión en vivo, como una pose hasta de arrogancia.
llegó para Así quedarse sea, llegó y para es bueno quedarse. que así sea. Digamos, cómo hay, digamos, un convencimiento de determinados actores del sistema con que eso está bien. Es interesantísima además la posición de Sebastiani porque es el médico pro aborto, ¿no? Exacto. Entonces, ¿hasta qué punto dejar de considerar los derechos o las necesidades y los deseos de las mujeres en el parto como una moda, como un capricho, como son muy No, son derechos humanos, sexuales y reproductivos. No son caprichos, son hasta necesidades fisiológicas comunes, hormonales, básicas, que si en la formación médica estuvieran establecidas, él las conocería. Lamentablemente no es así, pero digo, es muy interesante. Estamos las tres con el pañuelo verde, probablemente diríamos qué copado que este tema Sí, del sistema médico esté a favor del aborto, pero en temas de derechos durante el parto no, está muy lejos. A mí me pareció de nuevo llamativo que en primera persona este médico esté diciendo que las cesáreas son seguras porque es una operación quirúrgica, conlleva un montón de riesgos, y que estemos diciendo aún hoy que una cesárea es segura cuando sabemos que es un hecho que perjudica la salud de la mujer Y del bebé, que va en contra de la lactancia, que la lactancia favorece la adaptación del niño, de la niña al mundo, que le genera anticuerpos, lo mismo que el pelo. Yo pensaba hoy también, se rasura el bebé en primer plano, se lo baña, todo eso que le quitan, además de quitarle derechos, le quedan posibilidades de generar anticuerpos. La realidad es que estamos acostumbradas a parir como no humanas, y me parece que lo que tenemos que recuperar un poco es esta posibilidad de encontrarnos, reconocernos, poder decir esto me duele, esto no me duele. Hay como una imagen muy simbólica que es la mujer gritando y pariendo. Hay que ver si están así. Yo creo que en partos absolutamente acompañados y no intervenidos, hay que ver, algunas mujeres le dolerá más, otras menos, pero hay una realidad que se ha creado del parto, y también en esto la religión ha tenido mucho que ver, ¿no? Con una sentencia bíblica que es parirás con dolor. Todo un sistema que por un lado requiere o se pretende resguardar el dolor de la mujer cuando en realidad le genera hechos de no salud. Pensando en los gritos, tuve la oportunidad de ver algunos videos de trabajos de parto fisiológicos o respetados, y la mujer está gimiendo. Entonces vos sabés lo que es para el sistema médico como foco, como uno de los elementos estatales del poder patriarcal, ver a una mujer gozando en un parto. Volvemos a hablar del deseo, y creo que tiene que ver con la coyuntura, que podamos hablar de los cuerpos deseantes y demás. Una mujer como Casilda, justamente por eso la organización se llama así, ¿no? Donde está Flor, hablando de la posibilidad de tener partos orgásmicos y la existencia de partos orgásmicos. Bueno, estamos hablando 2000 años luz de lo que está pasando. Digamos, y yo tuve un parto planificado en domicilio, no fue orgásmico, muy lejos de ser orgásmico. Digo, para no pensar solo como en la utopía, ¿no? Alguien que ayer tuvo una cesárea, digamos, ni siquiera estoy pidiendo llegar a un parto orgásmico. Exacto. Quiero parir en libertad. Poder comer, poder moverme, el dolor existe en el momento del trabajo de parto, en poder ponerme más de costadito. Y saber que ese dolor termina, que no me lo van a incrementar con algo. Exacto. Y que si se rompió la bolsa es porque se tenía que romper, no porque me la rompieron, porque ahí arranca lo que hablamos hoy, ¿no? De la cascada de intervenciones. Empezás a tocar una ficha y bueno, se empiezan a caer 30 todo. Y ya sabés dónde termina eso. En una cesárea. Hoy estaba en una actividad paralela que hubo esta Semana Mundial de Parto Respetado, por suerte en La Plata hay mucho movimiento, y estaba bueno que la propuesta era pensar que las intervenciones o las interferencias no son solo desde el ámbito médico, sino también desde nuestro círculo social. Un poco siempre lo hablaban, ¿no? Esto de una amiga diciéndote, bueno, dale, ¿y cuándo nace? Pero ya pasaste la 40, ¿falta mucho? O el médico en un control prenatal de la semana 29, viene grande esto, vos tenés un montón de cosas que van acentuando el miedo y que van inhibiendo un poco el proceso fisiológico. Sí, tal cual. Que son palabras, no son intervenciones médicas, son palabras. Tal cual. Me quiero ir de este bloque, ya están esperándonos, con datos, ¿no? 9 de cada 10 nacimientos en Argentina transcurren en ámbitos de violencia. Sobre eso me parece que tenemos que ir. El 85% de los partos son por cesárea. Me parece que lo primero que tenemos que pensar es que la violencia en el minuto 1 de vida es absolutamente innecesaria. Sobre eso tenemos que poder ir, y que somos mujeres con cuerpos deseantes que decidimos sobre nuestros cuerpos y que vamos a seguir diciendo. Así que bienvenida a la Semana Mundial del Parto y el Nacimiento Respetado. Seguimos con este lema: menos intervenciones, más cuidados. No es una moda,
No estamos hablando de una moda, estamos hablando de derechos. Cuando se vulneran los derechos, hacia ahí tenemos que ir, porque muchas personas creen que parto respetado es sinónimo de clase media, clase alta, ¿no? Sinónimo de parto en casa. Parto en casa. No, estamos hablando de que sea respetado nuestro deseo, que sea respetado nuestro cuerpo, pero fundamentalmente que no nos generen problemas de salud en el momento y que digamos, el entorno de esta mujer que va a parir y ella misma tomen decisiones informadas. Eso, exactamente. ¿No? La información, desde la Casilda siempre decimos la información es poder. Bueno, y entonces que recaiga sobre todo el entorno y sobre ella misma también la posibilidad de estar informada para decir no, sobre todo para decir no. Y el cuestionamiento. Tenemos que aprender a cuestionar al médico, a la médica. Tenemos que aprender a decir, ¿y esto por qué es así? ¿Cuáles son las contraindicaciones? ¿Me vas a hacer una cesárea? Bueno, ¿cuáles son las contraindicaciones? ¿Esto me va a ocurrir? ¿Me vas a hacer una episiotomía? ¿Por qué? Y empezar a informarnos, porque si no solo nos tenemos que informar nosotras, también hablábamos de eso hoy, el entorno tiene que estar informado. Si no, nos quedamos solas frente al poder hegemónico en una situación de vulnerabilidad, donde no vamos a poder decir nada. Muchas gracias, no, gracias a ustedes, Florencia Carroza. Quiero aprovechar para agradecer a las Casildas que nos permitió proyectar el documental Parir. 2 veces en la ciudad de La Plata se proyecta, en periodismo y en medicina. Me parece que es importante, 2 lugares simbólicos, tenemos que ir a presentarla a todas las facultades. Ojalá que para el año que viene, lunes, martes, jueves, esté Parir en todas las facultades. Te la regalo. Gracias, Flor. Chicas. Bueno.